No olvide que el domingo es el día. ¿Y cuáles son los dos horarios? Son la hermana Nelly, le escuché, qué barbaridad. ¿Cuáles son los dos horarios? Amén. Así que le esperamos en la tarde, por favor. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a hablar en esta mañana de algo que muchos podemos tener: la amargura. Y cuando hablo de amargura, no me refiero a que usted sea enojado. Me refiero a que dentro de nosotros pueden haber raíces de amargura. Vámonos a segundo libro de Samuel, capítulo 17. Segundo libro de Samuel, capítulo 17. Versículo 23. Segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 23. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, ¿qué hizo? Se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Señor, háblanos a través de tu Espíritu Santo. Te pido mucha sabiduría. Te pido que pongas gracia en mis labios y que esta predicación, Señor, pueda tocar lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. ¿Quién era Ahitofel? Ahitofel era, escuche bien, el hombre de mayor confianza del rey David. Era su consejero personal. Ser consejero personal del rey representaba algo que usted debe de tomar en cuenta: que Ahitofel era un hombre sabio, muy pero muy sabio. ¿Se acuerdan que leímos el domingo pasado que el consejo de Ahitofel era como la palabra de Dios? Es que era un hombre que Dios le había dado sabiduría arriba del promedio de los demás. Y el consejero del rey era su hombre íntimo. Era su brazo derecho. Porque era la persona que sabía todo y la persona que le daba el consejo al rey para que el rey tomara las mejores decisiones. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero aquí viene una pregunta: ¿cómo alguien tan sabio, cómo alguien de tanta confianza para el rey David, termina cayendo en la traición contra él? ¿Qué hizo que Ahitofel traicionara al rey David? ¿Ya se ha puesto usted a pensar eso? Si era su hombre
de tanta confianza y lo traiciona. Si Ahitofel termina traicionando a David, es porque Ahitofel tenía un problema con David. No es así nomás. David es el rey, Ahitofel su consejero, pero a la más mínima oportunidad Ahitofel lo termina traicionando. Nunca le ha dicho nada, nunca le dijo nada, pero está a la par del rey, está con el rey, vive con el rey. Pero hay un resentimiento, pero hay una raíz de amargura en el corazón de Ahitofel contra David, estando a la par del rey. ¿Cuántos matrimonios podrían haber aquí esta mañana que la esposa tiene resentimiento contra el esposo estando ahí con él? O el esposo contra la esposa. O el padre viviendo en la casa contra su padre, contra su hijo. El hijo contra el padre o el padre contra el hijo. Y viviendo en la misma casa. Si nos vamos a la parte ministerial, a la parte eclesiástica, ¿cuántas personas dentro de la iglesia habrán con un resentimiento, habrán con una raíz de amargura contra algún hermano, contra algún servidor o contra el pastor mismo? Servidores contra el pastor, o el pastor de repente también puede tener y guardar en su corazón una raíz de amargura contra un servidor. Convivimos, departimos, vamos a pasear, dormimos en la misma cama, vemos películas en la misma casa. Pero hay en su corazón una amargura. Pregúntese. Yo quiero que usted sea sincero consigo mismo. Porque vamos a contestar la pregunta de por qué Ahitofel estaba resentido contra David. ¿Quieren saberlo o ya lo saben? Levanta la mano los que ya lo saben. Levanta la mano los que, el hermano Renato, ¿quién más? La hermana ya. Bueno, para los que no saben, se los voy a enseñar esta mañana. Quiero que busque segundo libro de Samuel 11:3. Segundo libro de Samuel 11:3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, ¿hija de quién? ¿Hija de quién? De Eliam, mujer de Urías Eteo. ¿Y qué tiene que ver eso? Ahora vámonos a segundo libro de Samuel 23:34. Segundo libro de Samuel 23:34. Allá adelantito, ya lo encontramos. Vea lo que dice.
Elifelet, hijo de ese. ¿Cómo sería ahí? Ashbai, tipo, bueno, está raro, va. Hijo de Maaca. Elián, hijo de quién? De Ahitofel, Gilgonita. Eso quiere decir que Ahitofel era el padre de Eliam. Y Elián era el padre de Betsabé. ¿Quién era entonces qué era Ahitofel de Betsabé? El abuelo. Betsabé era su nieta. Ahora como que ya va agarrando sentido, ¿verdad? La cosa. El error de David, que todos ya sabemos con Betsabé, y que mandó a matar a Urías, Eteo. Ya lo sabemos. Pero ese error, hermano, las consecuencias que trajo esto para toda la familia de Ahitofel fue duro. Ahitofel lo vivió en carne propia siendo el consejero íntimo del rey. Y viene el rey, se mete con su nieta, la embaraza y le mata al yerno. ¿Cuántos aquí quieren a su yerno? Pero Ahitofel sí lo quería. Ahitofel amaba a su yerno. ¿Usted cree que para Ahitofel fue gracioso que David se metiera con su nieta y la embarazara? Siendo él su consejero íntimo. Yo quiero que usted piense en el dolor que sintió Ahitofel en su corazón. ¿Y sabe qué ocurrió? Que se le clavó una espina muy grande en el corazón de Ahitofel contra el rey David. Amén, iglesia. ¿Me estoy explicando? No le creo, me estoy explicando. Estoy ahorita poniendo la base para que usted me comprenda esta historia. Y para que usted tenga el argumento de por qué la traición de Ahitofel se debió a un resentimiento, a una raíz de amargura, a algo que estaba ahí en el corazón, como lo puede haber en usted por alguien esta mañana. Quizás aún contra el que está a la par suya, o contra el que está aquí adelante, o contra el que está tomando fotos, porque aquel día me tomó una foto y no me gustó cómo me sacó, y el hombre ni sabe, pero usted ahí viene a tomarme fotos, y cuando se le acerca y le echa el pelo aquí. Entremos entonces en materia. Si algo podemos aprender, iglesia, es que la amargura del corazón se vive, ¿sabe cómo se vive? En silencio. Porque en 17 años nunca alguien ha venido
a decirme a mí: mire, pastor, ¿sabe qué? Usted me cae mal. Pero ¿a cuánto les caigo mal? Usted no lo dice. Usted no se lo dice al marido. Tal vez cuando se enoja: es que te odio, maldito. Pero enojada. De broma en broma, la verdad se asoma, ¿verdad? Quiero que lea 2 Samuel 15, versículo 12. 2 Samuel 15, 12. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero ¿de quién? De David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa. Allí ve usted que Ahitofel era el consejero de David, pero su amargura, ¿cómo la vivía? En silencio, callado, pero en su corazón había un resentimiento. Y eso, mis amados hermanos, yo le quiero preguntar: ¿qué puede producir en usted una raíz de amargura? Que en su trabajo le llamaron la atención, y su jefe, cuando le llamó la atención, dejó en usted, o usted creó una raíz de amargura. Por ese regaño, por ese llamado de atención. La raíz de amargura puede surgir por un comentario negativo que alguien hizo en contra suya, o una mala acción que usted dijo: eso que hizo me repugna y me cae mal. ¿Cuántos no van a venir el otro domingo? Ay, es que a mí me caen mal esos ladrones de los Saca. Debería pedirle perdón a Dios. Mire, tenemos un pueblo resentido, hermano. Tenemos un corazón lleno de resentimientos por lo que alguien hizo, por lo que alguien dijo, por lo que alguien me hizo, porque me regañó, porque no me ayudó, porque me cerró la puerta, porque cuando más necesité. Y podemos añadir a la lista un montón de razones que usted tiene para sentir un resentimiento, para sentir una raíz de amargura. Ahitofel la tenía. Quiero que piense. David se metió con su nieta y le embarazó y le mató a su yerno. Pero nunca le dijo a David. No fue capaz de perdonar al rey David. Y si usted tiene raíces de amargura, es porque usted no ha sido capaz de perdonar una ofensa. Y dice el proverbio: honrale es al hombre pasar por alto la ofensa. Pero usted no la pasó por alto. Usted se adueñó de esa ofensa. Porque la amargura va creciendo, la amargura va profundizando sus raíces en medio del silencio del corazón. Porque usted nunca dice nada, nunca dijo nada. Se tragó eso, se quedó con eso. Por eso la amargura, mire, usted puede sentir amargura contra alguien, resentimiento contra alguien, aún el que vive a la par suya, y ni se echa de ver, porque se esconde en el silencio. David nunca notó
que Ahitofel estaba resentido contra él. ¿En qué lo escondió? En el silencio. Y entonces, el resentimiento, ¿saben qué termina? En la venganza. Pero la venganza es la manifestación externa de lo que se siente. A la más mínima oportunidad me la voy a desquitar. A la más mínima oportunidad me la va a pagar. A la más mínima oportunidad lo voy a echar de cabeza. A la más mínima oportunidad voy a hablar pestes de esa persona. A la más mínima oportunidad viene mi desquite. Pero esa ya es la expresión, ya es la manifestación de lo que se ha guardado en silencio. ¿Se acuerdan de aquel hombre que su mujer le cortó su órgano reproductor? ¿Se acuerdan ustedes? Es algo que yo no me estoy inventando, y si no, búsquenlo en las noticias. El hombre estaba dormido y tanto era el resentimiento de su mujer que un día vino y le cortó su órgano reproductor. Piense cómo va a dormir ahora en la noche. No vaya a ser, hermano. Yo que usted hasta pamper me pusiera. Es que hay que cuidarse. Ahora quiero que lea el versículo 31, siempre el capítulo 15. Mira el versículo 31. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Qué lección más grande, hermano. El corazón de David era diferente, porque David nunca dejó que se llenara de amargura su corazón. ¿Sabe qué hizo David? Lo puso en las manos de Dios. ¿Por qué usted tiene ese resentimiento? Porque no se lo ha dejado en las manos del Señor. En otras palabras, le dijo David a Dios: Señor, encárgate tú de él. Encárgate de él, Señor. Te lo dejo, lo pongo en tus manos. Allá tú vas a tratar con ese hombre. ¿Por qué no hace usted lo mismo? Si ese hombre tanto la ha dañado, ¿por qué no le pone a ese hombre al Señor? O a esa mujer. Y saca usted esa amargura, saca usted ese resentimiento. Y le dice: Señor, lo que mi papá me hizo, lo perdono. Lo dejo en tus manos. Y allá tú, Señor, vas a saber cómo vas a tratar con él, porque tú eres el único que puede juzgar a otro, no soy yo. Porque usted ahí vive guardando ese resentimiento contra su papá. Mire lo que dice el pastor William, es cierto. Desde febrero anuncian el Día de la Madre. Y así son los periódicos de gruesos, de oferta y oferta y oferta. Y cuando es el Día del Padre, pero ni le presto barba, ponen el 2x1. A una semana ya. Solo tele. Y mentira que es oferta. Al mismo precio lo tienen todo. ¿Sabe por qué?
Porque hay mucho resentimiento contra el padre que nunca le ayudó, que lo abandonó, que nunca estuvo ahí, que lo maltrató, etcétera. Pero David lo que hizo fue ponerlo en las manos de Dios. Encárgate, esa palabra para usted esta mañana es importante. Encárgate tú con el Señor. Y voy a ver mi amargura, mi resentimiento. Vamos a hacer ese ejercicio. Levanten su mano derecha, levanten toda su mano derecha y háganle así. Me sacudo el resentimiento, me sacudo la amargura y hágale así, ve, al que está a la par. Échesele al que está a la par, pero que no ande en su corazón. David no resuelve sus problemas desde la amargura. Y nosotros queremos resolver las cosas desde la amargura como Ahitofel. Porque Ahitofel quiere resolver el conflicto con David desde su amargura. David quiere resolver el conflicto y resuelve el conflicto dejándoselo a Dios. ¿Cuál va a escoger usted? ¿El modelo de Ahitofel o el modelo de David? Decisión suya. ¿Qué dice Hebreos 12:15? No voy a perder el segundo libro de Samuel, pero es importante que leamos Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. La palabra del Señor nos habla. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Palabra de Dios. ¿O no es palabra de Dios? ¿Es palabra de Dios o no es palabra de Dios? Claro, como no le gusta, ¿verdad? Como no dice, serás prosperado y serás engrandecido. Dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Tenga cuidado. Porque por eso va a dejar de alcanzar las bendiciones de Dios en su vida. Porque Dios no respalda ni está con un corazón resentido y lleno de amargura. Sella lo que le hayan hecho. Sella lo que sella. Porque usted me puede decir a mí, es que usted no sabe por qué. Es que usted no sabe lo que me han hecho. Sella lo que sella. Amén. Amén. Palabra de Dios. Vámonos a 2 Samuel 17. Vamos de regreso a 2 Samuel 17. Mira el versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2. Y quizás usted se puede identificar aquí en estos dos versículos. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Volvámoslo a leer. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré yo
y yo seguiré a David esta noche. Versículo 2. Y caeré sobre él mientras esté cansado y débil de manos, lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y yo mataré al rey solo. El deseo de Ahitofel, ¿cuál es, hermano? Que David termine mal. ¿Cuál es el deseo de Ahitofel? Matar él mismo a David, el que había sido su consejero íntimo. Él mismo quiere matar al rey David, hermano. Para que vea usted el nivel de amargura en su corazón. Para que vea usted el resentimiento, cómo fue creciendo en el corazón de Ahitofel. Lo quiere ver acabado. Porque una característica cuando nosotros tenemos un resentimiento, una amargura contra alguien, es que nosotros queremos que a esa persona le vaya mal. ¿Cuántas hermanas de aquí son madres solteras que hasta este día desean que el tata de sus hijos que las dejó le vaya de lo peor en esta vida? Y eso está en su corazón. Ojalá que ese maldito le vaya mal, que lo echen del trabajo, que no tenga ni para comer. Ojalá que choque ese carro que acaba de comprar. Y es que uno desea. Y si es en la iglesia, ojalá que ya no llegue la gente a esa iglesia. Ojalá que esa iglesia no tenga para pagar. Fíjese a dónde llega la raíz de amargura. Y si es contra algún servidor, ojalá que el pastor lo termine echando de la iglesia y que se vaya. Es que deseamos lo peor. Si usted desea que a alguien le vaya mal y usted se alegra cuando a alguien le ha ido mal porque usted está resentido contra esa persona, tenga cuidado. Porque Dios conoce las intenciones del corazón. Y a Dios no lo podemos engañar. No lo va a engañarse. Él sabe lo que hay dentro de nosotros, hermano. Y todavía, ¿por qué Ahitofel quiere matar al rey David? Fácil, porque quiere que David pague con la misma moneda de lo que él hizo contra el yerno Urías. Así como él mandó a matar a Urías y murió en batalla, yo me voy a encargar de que David muera en batalla. Déjenmelo a mí, que yo lo mato. ¿Cierto o no? La palabra del Señor es clara. La palabra de Dios nos da a nosotros la lección que la raíz de amargura, que la amargura, que el resentimiento, lo único que desea contra la otra persona es que le vaya mal, que termine mal, que lo queremos ver acabado. Pero aquí hay un detalle. Sella como sella.
Dios estaba con David y Dios respaldaba a David. Dios no estaba con Absalón. Dios estaba con David. Y nadie pudo vencer a David en batalla, porque Dios estaba con él. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Amén o no amén? Pero Ahitofel no lo entendió. Y se puso a pelear contra David sin darse cuenta que pelear contra David era pelear contra Dios. Mire, esa persona le pudo haber hecho lo que usted quiera, pero usted no sabe el trato que Dios tiene con él, y los propósitos que Dios tiene con él, y los planes que Dios tiene con él. Y si usted quiere pelear, probablemente se puede poner a pelear con Dios. Y quiero terminar en el versículo 14 del mismo capítulo. Aquí vamos a leer un contraste. El 14 y luego el 23. Vamos a ver. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai, arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel. Pero miren lo que sigue ahí. Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara. ¿Cuál era el mejor consejo? ¿El de Husai o el de Ahitofel? Era mejor el de Ahitofel. Pero dice ahí que Dios trastornó y que el Absalón no escogiera el mejor consejo de Ahitofel y agarrara el de Husai. Vean eso. Vámonos al 23. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Su gran amargura lo terminó destruyendo. Porque la amargura, la raíz de amargura en el corazón nos va a llevar a la derrota. Y quiero hacer una gran pregunta en esta mañana para terminar la reflexión de este mensaje. Ya vimos que las cuentas las arregla Dios. Amén. Y Dios es quien tiene que tratar con la otra persona. Y mi corazón debe estar libre de amargura, de resentimiento, de toda raíz. Amén. ¿Y con qué pregunta quiero cerrar? Y quiero que usted me la conteste. ¿Qué ganó Ahitofel con tanto odio? ¿Qué ganó Ahitofel con tanto resentimiento? ¿Qué ganó Ahitofel con tanta amargura? Ahora le voy a hacer la misma pregunta de diferente forma. ¿Qué va a ganar usted si sigue con esa raíz de amargura en su corazón? ¿Qué va a ganar usted si sigue con ese resentimiento? ¿Sabe qué va a ganar? Nada. Lejos de eso, lo va a terminar destruyendo.
Por eso el Padre Nuestro nos enseña a nosotros en aquella parte donde dice: y perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Vamos a orar, iglesia. Dele la honra y la gloria a Dios.